Sean bienvenidos a la asignatura de uso y manejo del agua. En este video estudiaremos el tema Tratamiento de aguas residuales mediante sistema de lagunaje. Como objetivos tenemos: Objetivo 1. Estudiar la metodología de diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales basado en un sistema de lagunaje. Objetivo 2. Dimensionar las estructuras físicas que componen una planta de tratamiento de aguas residuales basada en lagunaje, utilizando el programa EDAR 2016. Concepto de sistema de lagunaje. Es un sistema de tratamiento de aguas residuales conformado por balsas o lagunas, con las cuales se busca generar condiciones de depuración simulando la naturaleza de los ríos y lagos. Observe en la figura. Se muestra el esquema tecnológico de un sistema de lagunaje, el cual está constituido por el pretratamiento, laguna anaerobia como tratamiento primario, laguna facultativa, que es el tratamiento secundario, y laguna de maduración, tratamiento terciario. Veamos las características de cada una. Laguna anaerobia. Debido a la alta carga orgánica que soportan, imperan las condiciones de ausencia de oxígeno, por lo que los microorganismos que en ella proliferan son casi exclusivamente bacterias anaerobias. Su profundidad oscila entre los 3 y 5 metros. Observe en la imagen el color gris característico de lagunas anaerobias. Laguna facultativa. Se caracteriza por presentar 3 estratos claramente diferenciados: uno inferior anaerobio, el superior aerobio y uno intermedio, en el que se dan condiciones muy variables y en el que predominan bacterias de tipo facultativo, que son las que dan nombre a este tipo de lagunas. Su profundidad suele oscilar entre 1.5 y 2 metros. Observen en la imagen el color verdoso característico de esta laguna. Laguna de maduración. Reciben aguas con bajas cargas orgánicas y permiten la penetración de la radiación solar, lo cual favorece el desarrollo de microalgas. Predominan condiciones de abundancia de oxígeno y microorganismos aerobios. Su profundidad suele estar comprendida entre 0.8 y 1 metro. Observe en la imagen una vista aérea de un sistema de lagunaje, en el que se aprecian 2 lagunas anaerobias de forma cuadrada, seguida de una laguna facultativa de forma de riñón y una laguna de maduración también en forma de riñón. Note la diferencia en el tamaño de las lagunas, el cual se debe a que en las lagunas facultativas y de maduración, la superficie de contacto con la atmósfera es importante para los procesos de oxigenación y entrada de los rayos solares. En el siguiente cuadro se muestra el rendimiento esperado en cada una de las lagunas respecto a los diferentes parámetros de calidad del agua residual. Observe para sólidos suspendidos, demanda química de oxígeno y nitrógeno. Luego de pasar la etapa de maduración, se alcanza un 80% de rendimiento. Para la demanda bioquímica de oxígeno, un 85% y para coliformes fecales, un 99%. Esto es importante a la hora de planificar la obra, pues permite tener una idea de la calidad que se puede lograr en el vertido y poder dar cumplimiento a la normativa vigente. Para el dimensionamiento del sistema de lagunaje se deben tomar en cuenta ciertos criterios, que dependen del propósito de cada laguna. Para el caso de laguna anaerobia, el diseño está basado en el criterio de carga volumétrica, que relaciona la cantidad de contaminante que entra respecto al volumen de laguna. En consecuencia, al establecer un valor máximo de carga volumétrica, se puede conocer el volumen de laguna requerido, tal como se muestra en la fórmula. También se debe establecer el valor del rendimiento o eficacia del tratamiento. En un principio es un valor propuesto, pero al estar en funcionamiento el sistema, se puede determinar mediante la fórmula que se presenta, en la que se requiere el valor de carga contaminante de entrada y la carga contaminante de salida. En el cuadro 1 se presentan los valores de los criterios de carga volumétrica y rendimiento para lagunas anaerobias, los que dependen de la temperatura del mes más frío. Para esta laguna
se propone que la profundidad sea de 3 a 5 metros y el tiempo de retención sea al menos de 2 días. Para una laguna facultativa, el criterio de diseño utilizado es el de la carga orgánica superficial, que consiste en relacionar la carga orgánica de entrada en relación con la superficie de laguna. Las unidades son de kilogramos por hectárea y día. En Israel, tras años de seguimiento de numerosas instalaciones de lagunaje, han llegado a la conclusión de que para diseñar lagunas facultativas, la carga orgánica superficial no debe ser superior a 100 kilogramos hectárea día. Para esta laguna, se recomiendan profundidades de 1.5 a 2 metros y un tiempo de retención mayor a 20 días. En el caso de una laguna de maduración, el principal criterio de diseño es el tiempo de retención o tiempo de residencia hidráulica, el cual debe ser mayor a 5 días. También se calcula la carga orgánica superficial, la cual debe ser menor a 75 kilogramos de DBO por hectárea y día. Para esta laguna se recomiendan profundidades de 0.8 a 1 metro. A continuación se presenta el procedimiento para dimensionar el sistema de lagunaje. Les pido que vayan poniendo atención a las fórmulas y unidades utilizadas, ya que solamente haré una descripción general. Para ver los detalles les recomiendo consultar el texto de estudio. Primero se debe obtener la información general relacionada con el caudal del afluente, en metros cúbicos por día. Si el caudal está en otras unidades, hay que hacer la conversión. El valor del parámetro de entrada, en este caso la demanda bioquímica de oxígeno en miligramos por litro y la temperatura del mes más frío. Luego se realizan cálculos previos que son importantes para caracterizar el sistema de tratamiento. Estos son la carga orgánica a tratar o carga orgánica de entrada, en unidades de gramos por día, que como se muestra en la fórmula resulta del producto del caudal por la demanda bioquímica de oxígeno, y los habitantes equivalentes, denominado en singular como habitante equivalente, dividiendo la carga orgánica de entrada entre 60 gramos día, que es lo que se estima que produce una persona. Para el diseño de la etapa anaerobia se tienen los siguientes pasos. 1. Seleccionar la carga volumétrica y el rendimiento esperado según el cuadro 1. 2. Calcular el volumen de laguna en metros cúbicos, dividiendo la carga de entrada entre la carga volumétrica. 3. Comprobar el tiempo de retención, dividiendo el volumen de laguna entre el caudal del afluente. Si el tiempo de retención es menor que 2 días, se debe disminuir la carga volumétrica y repetir el proceso. 4. Cálculo de la superficie de laguna anaerobia, en metros cuadrados. Para ello, se debe proponer la profundidad, y suponiendo que las paredes son verticales, se hace la división del volumen de laguna entre la profundidad. 5. Cálculo de largo y ancho, denominados por las letras A y B, respectivamente. Para esto, se propone un valor de largo en metros y el valor del ancho se obtiene dividiendo la superficie entre el largo propuesto. Cabe hacer mención que esta laguna se recomienda que la superficie sea de forma cuadrada, por lo que el largo y el ancho son muy parecidos o iguales. Pasemos a dimensionar una laguna facultativa realizando los siguientes cálculos. 1. Carga orgánica a tratar o carga de entrada. Resulta de restarle a la carga total la carga eliminada en la fase anaerobia, expresada por el rendimiento. 2. Seleccionar la carga orgánica superficial máxima, que para este caso se utilizará el método israelí, que considera 100 kilogramos de DBO por hectárea y día. 3. Superficie de laguna facultativa en hectáreas. Resulta de dividir la carga orgánica a tratar en la fase facultativa entre la carga orgánica superficial máxima. 4. Largo de laguna facultativa. Para esto se propone un valor de largo. Se recomienda que esta laguna, el largo, sea mayor que el ancho,
lo cual permite que el agua tenga un mayor recorrido durante su tratamiento. Incluso, recuerde, que se puede proponer forma de riñón. 5. Cálculo del ancho de laguna, dividiendo la superficie entre el largo propuesto. Revisar que se cumpla lo mencionado en el paso 4. 6. Tiempo de retención. Se calcula relacionando el volumen de laguna entre el caudal, según se ha explicado anteriormente, pero en este caso no se tiene el volumen. Así que se recurre a calcular el volumen mediante el promedio de la superficie mayor y la superficie menor, multiplicando por la profundidad de laguna. La superficie menor se calcula según la fórmula que se muestra en la parte inferior de la diapositiva, que considera la inclinación de la pared o también llamado talud. Ahora pasemos al dimensionamiento de la laguna de maduración. Los pasos se describen a continuación. 1. Carga orgánica a tratar en la fase de maduración, que resulta de restar a la carga total la cantidad de contaminante eliminado en las fases anaerobia y facultativa, según se muestra en la fórmula. 2. Volumen de laguna de maduración en metros cúbicos, que resulta de multiplicar el caudal por el tiempo de retención. Se procede a calcular las dimensiones de laguna proponiendo una profundidad que por lo general es de 1 metro, ya que las paredes de esta laguna son inclinadas. Observe la figura. Se calcula en el paso 3 la superficie media, que resulta de dividir el volumen entre la profundidad propuesta. 4. Ancho medio. Como el área o superficie es el producto del largo por el ancho, y considerando que el largo es 3 veces el ancho, se tiene que la superficie es igual a 3 por el ancho elevado al cuadrado. Despejando el ancho se tiene el ancho medio resulta de dividir la superficie media de la laguna entre 3 y eso elevado a 1 medio. 5. Ancho superior. Resulta de sumarle al ancho medio la distancia de la proyección X debido a la inclinación de la pared, o también llamado talud, según la fórmula que se muestra. 6. Cálculo del largo de laguna, que resulta de multiplicar el ancho por 3. 7. Superficie de laguna se obtiene mediante el producto del largo por el ancho. Luego se realizan cálculos para el chequeo del criterio de carga orgánica superficial, dividiendo la carga a tratar en la etapa de maduración entre la superficie en hectáreas. El resultado debe ser menor que 75 kilogramos de DBO por hectárea y día. En caso que no se cumpla, se recalcula la superficie con la fórmula que se muestra en el paso 9, dividiendo la carga a tratar en la etapa de maduración entre la carga orgánica máxima, o sea, entre 75, y con la nueva superficie se vuelven a calcular el largo y el ancho. Finalmente se calcula la superficie de lámina de agua por habitante equivalente, mediante la suma de las superficies de las 3 lagunas y dividiendo entre los habitantes equivalentes. Veamos un ejemplo. En el municipio de Sonsonate se desea construir un sistema de lagunaje para el tratamiento de sus aguas residuales, provenientes de una granja lechera, la cual genera un caudal de 20 metros cúbicos por día. Asimismo, se realizaron análisis de aguas residuales vertidas, teniendo como resultado una DBO5 de 2.800 miligramos por litro, con una temperatura de diseño de 22 grados. Determine las dimensiones de lagunas para el tratamiento del agua residual. Para este caso, haremos el cálculo empleando el programa EDAR 2016, que es un archivo en formato de Excel que ya ha sido utilizado en clases anteriores. Los cálculos paso a paso utilizando las fórmulas serán presentados en el documento de texto. Observen la imagen de la izquierda, se presenta la portada de EDAR 2016. Damos clic en continuar y pasa a la siguiente página del programa. Anotamos el nombre del lugar, el caudal de 20 metros cúbicos por día, la demanda bioquímica de oxígeno de 2.800 miligramos por litro y la temperatura de diseño de 22 grados Celsius. Seleccionamos lagunaje y damos clic.
En el cuadro siguiente se presentan los resultados de la etapa anaerobia. Observe, al seleccionar en el cuadro 1, el criterio de carga volumétrica es de 300 gramos metro cúbico día y el rendimiento es de 60%, con lo cual se obtiene lo siguiente. Los habitantes equivalentes son 933, el tiempo de retención de 9 días y las dimensiones de largo y ancho son de 7 metros y 5.3 metros respectivamente. Para el caso de laguna facultativa, observe los resultados en el cuadro. Se requiere una superficie de laguna de 2.240 metros cuadrados, con un largo de 90 metros y un ancho de 25 metros. Y de acuerdo con la carga contaminante a tratar, el tiempo de retención requerido es de 144 días. Para una laguna de maduración, en el cuadro se puede observar con un tiempo de retención de 5 días, se requiere un ancho superior de 8 metros y un largo de 23 metros. Pero este resultado debe ser contrastado con el criterio de carga orgánica superficial, lo cual se muestra a continuación. Al realizar el cálculo de la carga orgánica superficial, se observa que el valor resultante es de 617, muy superior a 75, por lo que se procede a recalcular las dimensiones. Posterior a recalcular la nueva superficie, se obtiene que el ancho debe ser de 22 metros y el largo de 67 metros. Observe en la parte inferior, se muestra que para este caso se requiere una superficie de lámina de agua de 4 metros cuadrados por habitante equivalente. De esta manera damos por finalizado el dimensionamiento. En esta clase hemos aprendido a dimensionar un tratamiento de aguas residuales basado en lagunaje, el cual está constituido por 3 lagunas: laguna anaerobia, laguna facultativa y laguna de maduración. Gracias por su atención.